Buenas tardes, mi nombre es Frangeli Castro y mi compañera Natalia Nadesca. Nuestro tema a desarrollar es sobre el atraso y la quiebra. Específicamente yo les voy a hablar sobre el atraso, el cual es un medio de liquidación que se actualiza mediante un proceso especial ejecutivo, denominado proceso de atraso, en el cual intervienen fundamentalmente el deudor, el tribunal y los acreedores, establecido en el Código de Comercio que el deudor debe de ser honrado y de buena fe, y que tiene que haber cumplido con todas las obligaciones de prudencia y de orden. Ello cuenta con unos elementos esenciales, los cuales son la normativa legal, la naturaleza jurídica y las partes en el proceso del atraso. La normativa legal se encuentra establecido en el Código de Comercio en su libro tercero sobre lo que es el atraso y las quiebras, en un título primero sobre los atrasos y la liquidación amigable, desde su artículo 898 hasta el artículo 913. La naturaleza jurídica es básicamente procesal, ya que sin proceso no hay atraso. Por esto se requiere de la declaratoria judicial, donde se supone que ha cumplido con todos los requisitos de admisibilidad y de procedencia. Las partes en el proceso de atraso son también los sujetos de litigio o de negocio. No habrá duda para afirmar que en el proceso de atraso son partes tanto el deudor solicitante del mismo como todos sus acreedores, quienes podrán o no intervenir en el proceso según sea su voluntad. También contamos con unos requisitos de forma y de fondo. Entre los requisitos de forma nos dice que son todos aquellos a seguir en el formato de la demanda, el cual son los márgenes, la estructura y la buena redacción y el orden. A falta de esto, la demanda puede ser inadmisible y puede subsanarse la falta. En el artículo 898 del Código de Comercio dice que la solicitud de atraso expresa o explícita, los libros de comercio, el balance comercial, el inventario no superior a 3 días de vigencia indicando deudores y acreedores, y la patente de industria si la tiene. Entre los requisitos de fondo, estos son los más importantes, son los fundamentos en que se basa la demanda, es decir, que ha faltado uno de estos, la demanda es declarada improcedente o inadmisible. Sin los requisitos de forma y de fondo no es posible iniciar ni tramitar válida y eficazmente un proceso. Entre ellos está la cualidad de comerciante del deudor, donde tiene la cesación de pagos excusables, la competencia del tribunal ante un tribunal de municipio y la capacidad procesal. También cuenta con un procedimiento el cual nos dice que el procedimiento legal en el cual intervienen el deudor, los acreedores y el tribunal, por medio del cual el deudor solicita al Tribunal de Comercio competente que le autorice para proceder a la liquidación amigable de sus negocios dentro de un plazo suficiente que no exceda de 12 meses. Tiene un inicio donde dice que por solicitud efectuada por el deudor que por causa excusable debe retardar o aplazar sus pagos ante el Tribunal de Comercio competente. También, como ya se les había dicho, cuenta con unos requisitos que dice que la solicitud no será admitida si con ella no presenta el peticionario, es decir, el balance comercial, el inventario practicado a los 30 días antes, el estado normativo de sus acreedores con indicación de su domicilio, residencia y del monto y la calidad de acreencia, la patente de industria y los libros comerciales. También habla de una admisión, dice que el tribunal, después de verificar la presentación de los documentos necesarios, nombrará a un síndico y a una comisión de 3 principales acreedores, residentes de los que figuren en el balance. Habla de una reunión donde el síndico primero y luego de la comisión de los acreedores manifestarán su opinión sobre los documentos de la solicitud, sobre la verdad de cada uno de los créditos, sobre la admisión o la negativa de la solicitud. Y habla de la admisión o la negativa. Esto dice que el tribunal procederá el tercer día hábil después de la reunión anterior a oír los informes que quieren hacer el solicitante, el síndico y la comisión de los acreedores y cualquier otro de ellos, y pronunciará sobre la petición admitiéndola o negándola según lo encontrare procedente. Habla de una sentencia donde dice que será tomada por el juez
el cual actuará de manera soberana e imparcial, ya que no está de ninguna manera vinculada con las opiniones diversas involucradas en el proceso. Por lo tanto, aunque los acreedores, el síndico y la reunión de los mismos apoyen a la decisión que se le otorgue el beneficio de atraso, el tribunal libremente podrá negar el estado de atraso y declarar la quiebra. En la terminación del proceso está que 1. Durante el plazo dado el deudor, cancela a los acreedores todo lo que se le debe. 2. El día de su vencimiento, el deudor no solicita prórroga. 3. Cuando el proceso sea infructífero para el deudor y sea cuando declare su quiebra, y cuando el tribunal por algún motivo revoque el proceso, cuando tenga lugar alguna apelación y cuando el mismo tribunal declare la quiebra. Entre las consecuencias de la declaración del estado de atraso, de acuerdo al artículo 898 del Código de Comercio, por ello está limitado a 2 circunstancias. 1. Que el plazo suficiente establecido para la liquidación amigable no exceda de 12 meses. Y por otro lado, que el comerciante no se obliga a realizar ninguna operación que no sea la simple de tal, es decir, la venta al detalle. Ello con la finalidad de que la deuda no quede ilusoria. Continuando con el tema, yo les voy a hablar de la quiebra o también conocida bancarrota. Es una situación jurídica en la que la persona natural o empresa o institución no puede hacer frente de sus pagos. Esto debe realizarse de forma pasiva exigible, porque estos son superiores al recurso económico disponible para los activos. La persona física o jurídica se encuentra en el estado de quiebra denominado fallido. En cuanto el fallido es el deudor que se encuentra declarado judicialmente en el estado de quiebra y se produce en un juicio de quiebra o un procedimiento concursal en el cual se examinará si el deudor puede atender al patrimonio o las obligaciones pendientes de sus pagos pendientes. Entre estos estados dentro de estos estados conseguimos 2 sujetos. Los sujetos son activos y pasivos. Obviamente el primer sujeto es el que está constituido por todos los acreedores del deudor y dentro de estas empresas se encaben ciertos acreedores en los cuales las clases son distintos y ninguno de su discusión. El sujeto pasivo de la quiebra es obligatorio para examinar varias situaciones en efecto. El sujeto pasivo puede ser distinto al comerciante individual que es considerado bien o no hubiera sido fallido en caso de sociedades comerciales. Encontramos también una clasificación de la quiebra. En el artículo 915 nos clasifica la quiebra desde el siguiente punto: fortuita, culpable o fraudulenta. Cuando hablamos de una quiebra fortuita, puede ser la que proviene en casos fortuitos o de fuerza mayor que conducen al comerciante a hacer la cesación de sus pagos y la imposibilidad de continuar este mismo negocio. Es decir, que cuando se debe infortuito, es un acompañamiento o un crecimiento ajeno a algo extraño a su voluntad, que por ejemplo, por alguna enfermedad, fuerza mayor, o un caso de un incendio, o una enfermedad grave que presenta o situación grave del país, que a esta persona le impide hacer sus pagos. En el caso de culpables o ocasionalmente, que es la conducta imprudente, despiadada de parte mayor del fallido, puede ser decidirse en caso general, en caso de quiebra o presentarse en algún momento del comerciante, sin haber ejecutado algún determinado quiebra o fraudulenta dentro de este proceso en el cuidado de la empresa que emplea ordinariamente a sus propios negocios. Cuando hablamos fraudulenta, es aquella que se ocurre de forma fraudulenta dentro de los acreedores, que perjudica, busca el daño a sus acreedores. Esto nos lo especifica en el Código de Comercio en su artículo 918. Se reputa quebrado o fraudulento todo comerciante que se encuentre dentro de lo comprendido en algunos presupuestos, ocultándose así la falsificación o multiplicación de sus libros de comercio, sustracción o incumplimiento de todos sus bienes por haberse reconocido de forma fraudulenta y de cantidades que no adeude. Esto es un reconocimiento que puede hacerse por medio de documentos públicos o privados o de libres apuntes que éste tenga. En caso de determinar la quiebra, existen una serie de requisitos que van a dar esto. En el artículo 914 del Código de Comercio nos va a decir en caso de que se va a determinar la quiebra. En la institución no solamente se aplicará, en este caso se aplicará solamente la constitución debido a que el deudor civil solo existe en caso de cesión de bienes. No hay estado de atraso que signifique que haya obtenido el beneficio
o un atraso claro de liquidación amigable. En caso de que haya cesación de pago, consiste en dejar el pago de las deudas exigibles en vencidas por esta. Características de algunos casos de quiebra. En una situación insolvencia generalizada en diferentes maneras, la cesación de pago es una situación insolvente susceptible para la apreciación objetivamente a través de los cuales los hechos indicados de la quiebra. El procedimiento de la quiebra es introducida en la demanda de un juez después de analizar conjunto sus recaudos y comprobantes de conforme y dictará la admitiéndola, de lo contrario será rechazada. Si el juez la admite, puede disponer de acuerdo a la documentación adjunta por medio preventiva y la ocupación judicial de todos los bienes de la demanda. En sus libros correspondientes y demás papeles existirán el nombre de un depositario de dichos bienes. El documento podrá ser igualdado y prohibir que hagan sus pagos o entregarse de forma vacancia al deudor. Estas medidas deben ser publicadas de igual manera que el fallido declaratorio de la quiebra. La quiebra de un comerciante fallido nos lo declara en el artículo 929. Durante un curso del proceso de la quiebra podrá morir el deudor en circunstancias no obstante. El procedimiento continúa, pues esto quedará presente para sus herederos. O sea, la deuda va a seguir. En caso de la quiebra del comerciante que se retire, lo establecido en el 930 del Código de Comercio, la quiebra de un comerciante es retirado después de ser declarada. No solo por esto es debido a 5 años posterior a su retiro, tal como la cesación de los años ha terminado en un lugar durante un tiempo que ejerció el comercio o bien dentro de un año siguiente a la causa deuda relativa del mismo ejercicio. Los requisitos para la admisión de la demanda y su combinación de la unidad perteneciente al derecho C. Por esto damos concluido la exposición. Culminamos